A ver, muy buenos días. Tomen asiento. Llevamos un importante retraso en el comienzo y vamos a dar comienzo al segundo de los paneles. Pero no quería comenzar sin señalarles que yo no soy Amparo Garrigues. Amparo Garrigues, por razones extraordinarias, por enfermedad, por COVID, no puede estar hoy aquí entre nosotros como era su deseo, ¿no? Y bueno, pues la sustituyo yo, soy María José Romero. Voy a intervenir muy poco porque la hora que es, fundamentalmente quienes tienen que hablar son los ponentes y en segundo lugar en el programa académico aparece resumidos los importantes sitios curriculares que tanto la profesora Margarita Ramos como el profesor Javier Hierro tienen en su haber. Yo sí señalar que vamos a ser rigurosamente comedidos en el turno de las palabras, pero no rigurosamente comedidos en las ponencias de los profesores Margarita y Javier, dado el retraso que llevamos. La materia, desde luego, se ha dicho ya en la inauguración, el impacto de la digitalización despliega sus efectos en las relaciones laborales, pero como no puede ser de otra manera, tiene un traslado, ¿no? Una fuente importante de efectos en el marco normativo intenso de la seguridad social o, como se verá también aquí, de la protección social. En primer lugar, tiene la palabra Margarita Ramos, que ya va a hablar de las reformas de la seguridad social y la digitalización. Y en segundo lugar, sin hacer yo tomar el uso de la palabra, le daré, sin solución de continuidad, la palabra a Javier Hierro, que hablará de la protección social de los nuevos colectivos vulnerables. Sin nada más, y bueno, esto ha permitido que vayan tomando asiento, le doy la palabra a Margarita Ramos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Buenos días, queridos amigos, queridas amigas, admirados y admiradas colegas. Mis primeras palabras son de gratitud a la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, a su junta directiva y muy en particular a la profesora Casas Bahamonde por haberme invitado a desarrollar una ponencia titulada Reforma de la Seguridad Social y Digitalización, en la que ustedes, pues, como ya disponen del libro del Congreso y tienen el texto íntegro de la ponencia, para no abusar excesivamente de los tiempos, que vamos con un poco de retraso y ya están distribuidos, voy a tratar de hacer una especie de semblanza de los contenidos de la ponencia. Me permito leerles la primera frase del primer párrafo del último libro de Harari, que se titula 21 lecciones para el siglo XXI, y tenía pendiente de leer. Y ayer en el avión de Canarias a Madrid comencé a leerlo, apasionante, y lo recomiendo vivamente. Dice Harari: en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Voy a tratar de exponer brevemente, pero sí intentaré hacerlo con claridad, porque yo creo que aquí de lo que se trata es de que entre el público con el que estamos lidiando, no se trata de comenzar a dar datos técnicos y específicos y puntuales de los ingredientes de la reforma laboral de 2021, sino que veamos con grandes pinceladas la orientación, el sentido de la reforma, ¿no? Las medidas adoptadas, en qué sentido apuntan. Y para ello he de decirles que por razón de la limitación del espacio que se me impuso, lo entiendo, para elaborar el contenido de la ponencia, quiero decirles que he tenido que hacer un esfuerzo de selección bibliográfica, lamentándolo mucho, porque hay tan prestigiosos y prestigiosas colegas
en materia de seguridad social en nuestro país que resultó verdaderamente arduo tener que suprimir referencias bibliográficas que considero de primera relevancia. Está cerrada a febrero de 2022, momento en el cual se nos pidió entregar la ponencia, lo que quiere decir que los contenidos están cerrados a esa fecha, con independencia de que estén ocurriendo cosas, de que haya procesos de diálogo abiertos con el Ministerio, tanto por el sector de los autónomos, organizaciones sindicales y empresariales más representativas, para ir avanzando en los elementos de la reforma y para ir cumpliendo con determinados procesos de diálogo social que están anunciados en la reforma misma. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar señalando que todo esto, claro está, trae causa de la Ley 20/2021, Ley de 28 de diciembre de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones que, como sabemos, ha entrado en vigor este año, el 1 de enero de 2022. Ni que decir tiene que esta ley trae causa también del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se titula precisamente Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones en el marco del Pacto de Toledo. Quisiera comenzar señalando algo que me parece verdaderamente relevante, que esta reforma es producto de un doble consenso. Un consenso político reflejado en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, que en el Congreso de los Diputados aprueba su informe de noviembre de 2020, donde se contienen recomendaciones y también líneas de actuación en el futuro para acometer la reforma del sistema de pensiones y, por supuesto, trae causa del conocido acuerdo social adoptado el 1 de julio de 2021 entre el Gobierno y los agentes económicos y sociales, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Esto es lo que algunas voces, señaladamente, iré nombrando colegas, me apetece hacerlo porque de ellos he aprendido mucho, lo ha señalado en particular López Gandía, ¿no? Se trata de un consenso político, pero sobre todo de un consenso social que le da legitimidad social a esta reforma de la seguridad social. Siempre fue así, siempre fue así. Todas las reformas estructurales en materia de seguridad social han ido acompañadas de un proceso previo de apertura de diálogo social, dado el importante peso del brazo contributivo de nuestro sistema de seguridad social, excepto en las reformas de 2013, que fueron impuestas unilateralmente por el Gobierno de aquel momento sin ningún tipo de diálogo social previo ni acuerdo al respecto. Los grandes núcleos temáticos, los ejes sobre los que pivota la reforma son los siguientes. 1. Revalorización de pensiones. 2. Modalidades de jubilación. 3. Nuevas reglas en materia de jubilación forzosa y negociación colectiva. 4. De nuevo, la separación de fuentes de financiación del sistema de la seguridad social. La sostenibilidad económica y social del sistema con la aparición de una nueva categoría jurídica, un nuevo mecanismo conocido como mecanismo MEI. La pensión de viudedad en relación con las parejas de hecho, algunos aspectos postergados para 2022 que sencillamente me limitaré a mencionar y, por último, digitalización y seguridad social. El principio de revalorización de las pensiones conforme al IPC comenzó a ser sometido a fuertes tensiones, fue puesto en discusión como consecuencia de la crisis del año 2008. Y ya el Pacto de Toledo en el año 2011 comenzó a indicar que podría haber otras fórmulas de revalorización que no fueran esta. De hecho, ya sabemos qué pasó en el año 2011. Se suspendió la revalorización de una serie de pensiones, aunque se mantuvo para las no contributivas, para los complementos a mínimos y para las pensiones SOBI, pero ya avanzando en el tiempo, tengo que decir que
algo que todo el mundo sabe, y es que la Ley 23/2013 efectuó un cambio de dirección radical, apartándose directamente del IPC como elemento parámetro para revalorizar anualmente las pensiones y estableciendo un sistema un tanto extraño que respondía únicamente a la evolución de los ingresos de las cuentas de la Seguridad Social. Quedó fijado en un 0,25% lineal que iba a ser aplicado entre 2014 y 2019 con independencia de la evolución de la economía, de la evolución del empleo y de la evolución de los precios. Revalorizar las pensiones requiere indudablemente atender a los fundamentos que la Constitución establece al respecto. Las bases constitucionales están sentadas en el artículo 41, que habla de la suficiencia de las pensiones, y en el artículo 50, que demanda de los poderes públicos la actualización periódica de las pensiones. Bien, recuperando de nuevo la tradición de nuestro país, la Ley 21/2021 procede a modificar formalmente el artículo 58 de la Ley General de Seguridad Social para introducir el IPC como parámetro que permite llevar a cabo la revalorización anual de las pensiones, algo que de facto se venía haciendo en el año 2019, 20 y 21 con la llegada del nuevo Gobierno. Y además se añade algo nuevo, un principio de irregresividad en la cuantía de las pensiones, de tal forma que cuando hubiese años con IPC negativo, ese resultado no impactara para nada en las pensiones, manteniéndose la cuantía previamente reconocida. Lo que no previó la reforma es que sucediera lo que está sucediendo, y es que el IPC haya pasado a tener un incremento tan galopante. El INE señala que del 0,5% en el año 2020 hemos registrado un incremento del 6,5% a final de 2021, si bien en estos últimos meses se está registrando una tendencia de contención del avance del incremento del índice de precios al consumo. Y en ese sentido también se ha desatado un debate entre nosotros donde algunas voces tan reconocidas como el propio profesor Tortuero Plaza han indicado que quizá pues este nuevo escenario nos lleve a considerar que el legislador debiera plantearse ir a una doble opción, o establecer límites o establecer algún tipo de modulación cuando los incrementos del IPC registren los niveles que ahora mismo están teniendo. La jubilación. El núcleo duro de la reforma está muy centrado en la jubilación, porque se acompaña, por una parte, de una orientación encaminada a desincentivar por completo los adelantos de la edad ordinaria de jubilación y a otorgar fuertes incentivos, poderosos incentivos a las personas que, pudiendo jubilarse, teniendo todos los requisitos para hacerlo, continúen trabajando, o bien para personas que ya jubiladas decidan compatibilizar el trabajo con la pensión de la que ya son titulares. Bien, se van a producir aquí unos alineamientos, utilizando la terminología legislativa, entre la edad ordinaria de jubilación y la edad real o efectiva de jubilación. Trata el legislador de ir aproximando con determinadas técnicas que la edad real a la que mayoritariamente se jubila la población española vaya aproximándose a la edad ordinaria. Siempre la pensión de jubilación se convierte en el eje de todas las miradas, porque es una pensión vitalicia, es una pensión cara para el sistema, y atacando los mecanismos de la jubilación anticipada y los estímulos al envejecimiento activo es como se logra articular un conjunto de medidas que permitan asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema para las generaciones futuras. En cuanto a la jubilación ordinaria, nada se toca, ¿vale? Seguimos con
la aplicación progresiva establecida en la Ley 27/2011 de avance de años y periodos de carencia para ir a la jubilación ordinaria, de tal modo que en el año 2027, cuando acaba el periodo progresivo, habremos de jubilarnos con 67 años para quienes cuentan con menos de 38 años y 6 meses de cotización, o puede hacerse con 65 años con más de 38 y medio cotizado. Ahora bien, todo lo que no es jubilación ordinaria es jubilación temprana, jubilación con adelanto a la edad normal del acceso a la jubilación. Al no haberse modificado la jubilación ordinaria, todo lo que suponga jubilarse antes de los umbrales temporales que señalé anteriormente son adelantos de la edad de jubilación. Pero hay que distinguir la llamada jubilación a edad reducida y la jubilación anticipada, como todos nosotros sabemos, distinguiendo también en la jubilación a edad reducida por razón de la actividad o por razón de la discapacidad. La reforma de 2021, en relación con la jubilación a edad reducida porque se trabaja en actividades insalubres, penosas o peligrosas, anuncia el advenimiento de futuras normas reglamentarias que van a permitir establecer los procedimientos, los sujetos que pueden iniciar esos procedimientos para establecer con carácter general los coeficientes reductores por edad para estos colectivos, para estas actividades, para estos sectores productivos donde, por razón de la penosidad en el trabajo, se contempla poder jubilarse a edad reducida. Hay una regla de equilibrio financiero que ha levantado polémica, pero ahí está. Llevará consigo una cotización adicional que debe ser asumida por las empresas y por la parte trabajadora, que comenzará a aplicarse a partir del año 2024. Y se contempla también que en el futuro estos cuadros, estos coeficientes reductores puedan ser objeto de revisión, claro está. A medida que evolucione la peligrosidad, la penosidad, esos cuadros, esos coeficientes reductores pueden ser susceptibles de variación. Y con respecto a la discapacidad, aquí hay una verdadera novedad desde el punto de vista legislativo, porque se crea un nuevo precepto, el artículo 206 bis de la Ley General de Seguridad Social, para introducir la jubilación a edad reducida por razón de la discapacidad, distinguiendo dos supuestos. Una discapacidad de un 65% superior que permite ir directamente a la jubilación, o bien una discapacidad menor con un 45% de discapacidad, pero a partir de enfermedades en las cuales hay unas claras evidencias de reducción de la esperanza de vida. Vamos a tener que esperar al desarrollo de las disposiciones reglamentarias para ver cómo se concretan los procedimientos, las enfermedades, las incidencias de esas enfermedades para poder jubilarse a edad reducida. Normas comunes entre ambas modalidades: tope mínimo, la edad, nunca antes de los 52 años. Bien, en cuanto a la jubilación anticipada, aquí sí que se han desplegado todos los instrumentos de la artillería mayor con la jubilación anticipada, en el sentido de que, como les dije anteriormente, se va a tratar de desmotivar a la población trabajadora para ir a una jubilación anticipada, porque le va a afectar directamente a la cuantía de su pensión. No hay coeficientes reductores por razón de la edad aquí, pero sí que hay coeficientes reductores en la cuantía de la pensión, que una vez calculada es objeto de aplicación de determinados porcentajes que acaban por mermar la cuantía. ¿Qué técnicas se utilizan? Aumentar los que ya teníamos, aumentar los coeficientes reductores, presionar sobre las carreras más cortas de cotización. Los coeficientes reductores son mayores para aquellas carreras de cotización que son más cortas,
y tratar de mantener el mayor tiempo posible en activo a estas personas que lo pretenden en el mercado de trabajo. Se incorpora a todos los supuestos de jubilación anticipada como novedad el reconocimiento del servicio social femenino obligatorio de las mujeres para asimilarlo, por fin, al servicio militar obligatorio de los varones o prestación social y, por consiguiente, en los mismos términos, contabilizando un año de cotización como periodo cotizado a la Seguridad Social. Sabemos que esta medida trae causa de una famosa sentencia del Tribunal Supremo, donde aplica esmeradamente la perspectiva de género, una sentencia de 4 de febrero o de 6 de febrero de 2020, dando la razón al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que así lo había considerado previamente. En la jubilación anticipada, cuando lo es de forma involuntaria, esto es porque ha habido una crisis empresarial u otras formas de extinción del contrato de trabajo que, conforme a lo establecido en el artículo 207, habilitan para ir a la jubilación anticipada de forma involuntaria, se recuperan nuevas causas extintivas que la reforma de 2013 expulsó. Ya estaban y las expulsó. Se vuelven a recuperar. Son las extinciones del contrato de trabajo operadas por la vía del 41, 41, 3 y 50 del Estatuto de los Trabajadores. Y se incorpora, ya se ha dicho por alguna voz autorizada también, un supuesto que es realmente nuevo, y es que los perceptores de subsidio por desempleo en los 3 meses anteriores al hecho causante quedan habilitados también para acceder a la jubilación anticipada de forma involuntaria. Se mantienen los requisitos, aquí no hay perdón, se mantienen con la relevancia y el peso que tienen. La edad nunca inferior a 4 años antes de la ordinaria vigente en cada momento, periodos de carencia elevados, 33 años cotizados y el requisito de estar inscrito como demandante de empleo. Cuando la jubilación anticipada lo es de forma voluntaria, se va a enfrentar a nuevas técnicas que van a hacerla menos atractiva. Hay una clara desincentivación a la jubilación anticipada voluntaria, aplicando este principio felizmente denominado refuerzo de la equidad. ¿Usted se quiere jubilar anticipadamente y pasar a engrosar el cuerpo de pensionistas de jubilación de este país? Bueno, pero se le va a pedir algún sacrificio, ¿no? Algún esfuerzo de equidad con respecto a los que continúan trabajando y soportando el sostenimiento del sistema. Desincentivo, suben los porcentajes de los coeficientes reductores en las carreras más cortas de cotización. Bien es cierto que se contempla en un tramo de 10 años que estos coeficientes reductores se vayan vigilando por si dentro de 10 años es preciso efectuar una modificación. Y aquí se mantienen los requisitos. 2 años como mínimo antes de la edad ordinaria, 35 cotizados y con una condición, que el importe de la pensión que van a recibir sea superior a la cuantía mínima que le correspondería si hubiera de cumplir 65 años, la que le correspondería en los 65 años. Bien, tanto el profesor Cruz Villalón como algunas admiradas colegas esta semana, la profesora Cristina Aragón, Nancy Sirvent, en los briefs de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Carmen Grau Pineda en otra red, de estas redes maravillosas que tenemos ahora, que permiten reflexiones rápidas pero con enjundia, han puesto de manifiesto que las exigencias de carencia, edad, fundamentalmente de carencia, que son exigencias elevadas, pueden tener un importante impacto de género, por lo que todos sabemos, porque las carreras de cotización de las mujeres están plagadas de tiempos muertos de cotización debido a la tenencia de hijos, debido a las responsabilidades familiares,
debido al trabajo a tiempo parcial involuntario que la profesora Carmen Viqueira acaba de cifrar en un 75%, que como trabajo a tiempo parcial protagonizado por las mujeres, de tal manera que pues, se ha demandado por estas voces que acabo de citar que se tenga sensibilidad, se tenga perspectiva de género para tratar de reconstruir este marco jurídico que probablemente pueda dar lugar a que las mujeres tengan mayores dificultades que los varones para poder ir a procesos de jubilación de forma anticipada. Hay unos estímulos específicos al envejecimiento activo. Yo utilizo la expresión envejecimiento activo no en el sentido estricto del artículo 214 de la Ley General, sino en sentido amplio. Mantener el mayor tiempo posible a la población trabajadora en el mercado de trabajo, otorgándole, eso sí, estímulos para que así efectivamente lo haga. Y estos estímulos, que voy a presentar brevemente a continuación, tienen un doble objetivo. Mantener más personas en activo, tanto aquellas que están en condiciones idóneas, perfectas para poder jubilarse, como a las que ya están jubiladas y recuperarlas para el mercado de trabajo. Y todo ello con la finalidad de retrasar lo máximo posible el momento del acceso definitivo a la pensión de jubilación. Los estímulos están volcados sobre la jubilación demorada y sobre la gradual y flexible. En relación con la demorada, sus beneficiarios son personas que ya tienen la edad ordinaria, que tienen el periodo de carencia mínimo para poder ir a la pensión de jubilación y que se les invita a que se queden en el mercado de trabajo. ¿Y qué estímulos se pueden dar a personas que tienen la edad y la carencia? Aquí la norma dice mínimo, pero podemos encontrarnos con personas que tienen la edad y la carencia máxima para ir al 100%. ¿Por qué motivo se van a mantener en activo y trabajando? Algo habrá que ofrecerle, algo más que un caramelo, para que continúen trabajando. Tiene que ser como mínimo un turrón de Gijona. Bueno, un complemento económico, ¿vale? La pensión calculada en su momento va a tener un aditivo, un plus, 4% por cada año completo cotizado o una cantidad a tanto alzado por cada año completo cotizado, cuya cuantía se sigue atendiendo a unas previsiones legales, pero que tienen en cuenta carreras de cotización muy fuertes, más o menos de 44 años y 6 meses. O bien se puede recibir una combinación de ambos, el porcentaje y la cantidad. En cuanto a la gradual y flexible, bueno, aquí lo que tenemos son personas pensionistas que ya tienen reconocida su pensión y que, sin embargo, van a poder compatibilizar pensión con trabajo. Esta compatibilidad lo va a poder ser con trabajo por cuenta propia o bien con trabajo por cuenta ajena a tiempo completo y a tiempo parcial. Bueno, ¿y dónde está el estímulo? En que siempre van a retener el 50% de la pensión, aun cuando trabajen a tiempo completo. La novedad que introduce la Ley 2121 es que se va a retrasar el momento en el cual estas personas van a poder optar por la compatibilidad pensión con trabajo. Y se retrasa exactamente un año. ¿Con qué finalidad? Bueno, si usted quiere beneficiarse de estos pluses, de estos premios que tiene compatibilizar su pensión con el trabajo, tiene que mantenerse un año más en activo y cotizando tras haber cumplido la edad ordinaria de jubilación vigente en cada momento. Bien, hay unos estímulos al mantenimiento en activo muy potentes, tanto para las empresas como para los trabajadores, que significan ahorro en los costes durante el tiempo de baja por enfermedad y exenciones de cotización. En concreto, esto. Las personas mayores de 62 años van a tener una reducción de las cuotas empresariales por contingencias comunes
de un 75% en los periodos en que se encuentran de baja por ITE. Por tanto, la ley está considerando que las personas mayores de edad pueden tener mayores incidencias de salud, mayores alteraciones de salud. Los periodos de IT están bonificados con un 75% de reducción de la cuota empresarial. Y luego hay una auténtica y total exención de cotización, tanto por la empresa como por los trabajadores, cuando se alcanza la edad ordinaria de jubilación, excepto por IT, que ya está bonificada. Y una cosa muy importante, estos periodos bonificados, a partir de la edad ordinaria de jubilación, se consideran como periodo cotizado, porque en la jubilación gradual y flexible, recordaremos que cuando se produce la jubilación requete definitiva, cuando ya se abandona definitivamente el mercado de trabajo, tiene un recálculo en su cuantía. Luego esos periodos de cotización favorecen al aumento de su cuantía. Bueno, nuevas reglas, también lo ha mencionado Carmen Viqueira brevemente en su ponencia, pero no le ha pasado por alto la relevancia de estas nuevas reglas entre jubilación forzosa y negociación colectiva. Se ha modificado la disposición adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores, como todos sabemos, y que permite establecer edades de jubilación por edad. Eso sí, en esta ocasión la ley condiciona que las cláusulas introducidas en el convenio colectivo que permiten la llamada jubilación forzosa por vía convencional vayan acompañadas de medidas de lo que se llama relevo generacional. Son medidas, son reglas que afectarán a los convenios colectivos que se negocien, que se suscriban a partir del 1 de enero de 2022. Que se exige para beneficiarse de estas cláusulas y que debe respetar el convenio colectivo, que sean personas que estén en condiciones de poder cobrar el 100% de la pensión, que tengan una edad igual o superior a 68 años y con unas normas de derecho necesario relativas a ese relevo generacional. Por cada trabajador jubilado, un contrato a tiempo completo y de carácter indefinido. Cuando se trate de mujeres, hay aquí una medida de corrección de desigualdades por razón de género. Esto es, cuando se trate de mujeres que trabajan en actividades clasificadas donde se ponga de manifiesto que la tasa de ocupación femenina es inferior al 20%, se podrá, primero, rebajar la edad de 68 a la ordinaria y habrá de ser contratada una mujer, el relevo generacional ahí será femenino, a tiempo completo y por tiempo indefinido. En cuanto a la separación de fuentes del sistema, voy a tratar de acelerar. La reforma se centra en aumentar las responsabilidades financieras del Estado para apuntalar la sostenibilidad del propio sistema. Sabemos que aquí funciona el principio de separación. Las contributivas con cotización, las no contributivas y complementos a mínimos, vía impositiva, transferencias del Estado. Pero hemos entrado, mejor dicho, en una fase de transición, como sabemos, y progresivamente el Estado ha comenzado a financiar pensiones contributivas, significativamente el desempleo cuando se combinan políticas activas y pasivas de empleo. La reforma que ordena que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se indique el importe de las transferencias del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Cuánto sufragan los ciudadanos los gastos de la Seguridad Social en pensiones no contributivas, pero sobre todo en contributivas? Y además se especifica que el Estado se va a ocupar de estas tres, que son de naturaleza contributiva: nacimiento y cuidado del menor, el nuevo complemento para la reducción de la brecha de género, las pensiones y subsidios en favor de familiares y la prestación de orfandad, sobre todo cuando la orfandad
trae causa de una mujer que fallece como víctima de violencia de género. Bien, en cuanto a la sostenibilidad económica del sistema, esto está muy trabajado y ha sido muy debatido. Se deroga el factor de sostenibilidad, que fue anunciado en la Ley 27/2011, pero que la Ley 23/2013 lo configuró con unas variables paramétricas muy extrañas al sistema. Recordarán, dependiendo de la evolución de la esperanza de vida cada 5 años, aplicando un coeficiente reductor en la cuantía de las pensiones que tenía un fuerte impacto negativo de género. Bueno, se ha sustituido por el mecanismo MEI, que trata de asegurar ingresos suficientes a lo largo del tiempo para cubrir el gasto en pensiones, no tanto en el presente como en el futuro. Tiene 2 componentes, una cotización adicional del 0,6% hasta 2032 y en el año 2033 revisaremos el resultado que ha dado la aplicación de esa cotización adicional, pudiendo adoptarse medidas específicas, sobre todo para verificar que el fondo de reserva con esta cotización adicional finalista tiene fuentes suficientes como para cubrir las oscilaciones que puedan producirse por el aumento espectacular de jubilaciones que vamos a tener, considerando que en 2050 España tendrá el mayor número de personas jubiladas a lo largo de su historia. Bueno, en la pensión de viudedad y parejas, de hecho, pasó por alto porque se ha producido una asimilación del régimen para acceder a la pensión de viudedad y a la prestación temporal de viudedad con los matrimonios, algo que debía hacerse. Para 2022 se ha dejado la aproximación progresiva del RETA al régimen general y la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Social. 1 minuto para hablar de la digitalización. Bueno, el proceso de digitalización que tenemos ya en la economía ha impactado en los procesos productivos y en nuevas formas de prestar trabajo. ¿Cómo no? Estos cambios en la economía, en los procesos productivos y en las nuevas formas de prestar trabajo, sobre todo el teletrabajo y el trabajo en plataformas digitales, tiene consecuencias directas en el sistema, fundamentalmente en actos de encuadramiento, en cotización y, por supuesto, en el acceso a las prestaciones. Algo que el profesor Borja Corujo ha resaltado, pero explicitando exactamente por dónde se cuelan las deficiencias de protección de las condiciones de trabajo en el marco de la digitalización dentro del sistema de la seguridad social. Y lo último que decir del proceso de digitalización es que, claro está, la seguridad social ya ha comenzado con este proceso de digitalización en actos de afiliación, inscripción, actos de encuadramiento, cotización, y el gran salto digital que nos espera es que la solicitud de las prestaciones, el reconocimiento de las prestaciones, la información plena, integral, siempre accesible a los ciudadanos, debe estar plenamente dispuesta por la Administración de la Seguridad Social. Pero no nos hagamos demasiadas ilusiones. La digitalización no lo arregla todo. También Carmen Viqueira lo acaba de decir hace un momento. Hay brechas digitales que afectan a colectivos sociales, especialmente por razón de género, por razón de edad o por razón de discapacidad, que llevan a pensar que el proceso de digitalización de la seguridad social, para que sea óptimo, para que preste el servicio que la ciudadanía espera de dicho sistema, tiene que ir acompañado de un proceso de alfabetización, de cultura en la incorporación a nuestras vidas del conocimiento de lo digital. Muchas gracias por su atención y por su participación. Bien, pues le damos la palabra a Javier Hierro con la finalización, ¿no?, de la ponencia de Margarita. Muchísimas gracias. Cambiamos de sitio. Bien, muy buenos días. En primer lugar, pues quisiera agradecer, por supuesto, a la Junta Directiva la amable invitación a participar en este panel, ¿no?
y el compartir esta mañana reflexiones con ustedes. He de reconocer que yo creo que es un honor para cualquiera de las personas que integramos la asociación participar como panelista, pero también es una enorme responsabilidad, porque no nos estamos dirigiendo a estudiantes, sino que nos estamos dirigiendo a iguales o incluso personas muy capacitadas o más capacitadas que nosotros sobre todos estos temas, ¿no? En mi caso, agradecer también a la organización, ¿no? A Carmen y a todo el equipo de la Universidad de Alicante, pues cómo se está desarrollando este congreso anual, que yo creo que va a ser un éxito, pues como se vienen desarrollando tradicionalmente. Ya sé que vamos mal de tiempo, yo quizás porque también mi forma de expresarme casi siempre suele ser más acelerada, pues iré más rápido y con eso pues tendremos más tiempo en tener un poquito de intercambio, ¿no? De ideas sobre estas ideas o estas propuestas que yo voy a lanzar en mi exposición, ¿no? A mí se me encomendó pues hablar sobre la protección social de nuevos colectivos vulnerables. Algo se ha dicho ya, tanto Carmen esta mañana como Margarita ahora, pues ya ha dejado notar que bueno, que esto de la digitalización, la robotización, de todo esto que venimos hablando, Carmen lo ha expresado muy bien y que ha desembarcado con muchísima fuerza en el mercado de las relaciones laborales, pues despliega efectos en todos los sentidos, sobre derechos fundamentales, a la intimidad, la geolocalización, hablamos de la ley de protección de datos, hablamos de la ley Rider, o sea, todo esto es una amalgama que ha trastocado, ¿no?, el escenario que nosotros solemos conocer, ¿no? El profesor Cruz lo definía muy bien, y dice, oye, toda revolución, toda transformación significa un vuelco en el escenario tradicional de las relaciones binarias o colectivas, ¿no? Pues aquí se produce eso, pero además se produce, como ha descrito el profesor Mercader, con una nota añadida, y esa nota añadida es que esto pasa rapidísimo. O sea, yo cuando veía esta mañana el portátil y digo, uy, madre, este Toshiba es muy viejo, ¿eh? Si ya tenemos todos unos teléfonos que hacen más que este ordenador, o sea, va rapidísimo, ¿no? Y todo eso al final hace que tengamos sensaciones encontradas. O sea, nos gusta mucho toda la tecnología, nos gusta mucho pedir a globo no sé qué, pero luego somos conscientes, oye, que el chaval o la chica que viene en la bicicleta lloviendo, ¿qué tal? Sí, pero pedimos, ¿eh? Entonces, pero todo eso funciona muy rápido. Y claro, que eso funcione tan rápido en el mercado de trabajo significa que pronto o tarde va a llegar al campo de la protección social y va a llegar al campo de la seguridad social. Porque claro, nosotros estamos dibujando un panorama con gente que entra y que sale del mercado laboral. Ya nos olvidamos de ese trabajo estable, a tiempo completo, que heredaba de hijos a padres en el puesto de la fábrica. Todo eso ha cambiado ya, ¿no? Entonces, vidas laborales muy fragmentadas, unas bases de cotización que son bajitas, problemas del encuadramiento, o sea, que sí, que el chico o la chica, pues no sabemos si es autónomo o autónoma o es que debe estar en el régimen general de la Seguridad Social y le aplicamos el Estatuto de los Trabajadores. Bueno, pues todo eso es lo que está envolviendo la sociedad o la relación laboral actual. Y claro, tiene su incidencia en el campo de la protección social porque a poquito que pensemos, bueno, nuestro modelo de protección social está configurado, se ha reformado 1000 veces, se ha reformado muchísimas veces, pero no se ha modificado la estructura. Seguimos teniendo como referente trabajador o persona trabajadora a tiempo completo con contrato indefinido de larga duración. Por eso es lo de la carrera de cotización, oye, pues 44 años. Yo cuando explico esto en clase y le digo a mis estudiantes que quién va a tener 44 años cotizados, pues, si tenemos 27, no hemos terminado de estudiar, no empezaremos a trabajar hasta los 32, hasta los 65 son 35 años, ¿de qué me estás hablando, no? Entonces, todo esto es lo que enmarca el campo de la protección social. Y claro, nos lleva a hacernos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál debe ser el nivel de protección o cuál debe ser el mejor nivel de protección que podemos darles a aquellas personas que están desplazadas del mercado laboral?
ya se ha mencionado. Hay personas por falta de cualificación. Hay personas que estarán cualificadas, pero que el sector bancario es un ejemplo, ¿no? Ya es que hacemos la transferencia con el móvil, eso de ir a la oficina para que te hagan una transferencia, se han destruido puestos de trabajo ahí enormes, con una edad de 50 y pico años y no sé qué. ¿Qué nivel de protección deberíamos darle a esos colectivos que están alejados del mercado laboral porque tienen dificultades para reincorporarse? La digitalización o la robotización también traen nuevos riesgos y nos tenemos que preguntar si lo vamos a entender como contingencia común o contingencia profesional y cómo lo vamos a proteger. Y explico por qué esa pregunta, y es que nos cuesta mucho diferenciar ya, también se ha puesto esta mañana, diferenciar mucho vida profesional, vida personal, ocio. Es que la pantalla del ordenador la utilizamos para nuestras redes sociales o la utilizamos para hacer una compra familiar o lo que sea, con lo que deslindar los planos laboral y personal, que siempre era como una pauta muy marcada, ahora están completamente difuminados, con lo que tenemos que plantearnos, oye, ¿dónde encajamos esos riesgos para que la cobertura sea la más adecuada? Y una tercera pregunta es, ¿de verdad tenemos que seguir utilizando contributividad, carrera de aseguramiento prolongada, convenio especial, esas figuras que estaban pensadas para quien trabajaba durante mucho tiempo, las podemos seguir aplicando ahora o tendremos que establecer reglas flexibilizadoras que permitan dar una protección adecuada a quien no va a cumplir esas carreras de cotización tan amplias? Eso en el plano individual, en lo micro. Pero claro, luego viene la pregunta en lo macro, que es ¿cómo se va a pagar esto? Porque si tenemos gente que trabaja poco, si trabaja a tiempo parcial, si cotiza con base de cotización bajas, las cotizaciones no llegan para sostener el sistema. Ya sabemos, los riesgos demográficos están súper conocidísimos desde hace muchísimo tiempo, el envejecimiento, que afortunadamente duramos muchísimos años, todo eso lo sabemos, pero no estamos contemplando los efectos de la digitalización en la sostenibilidad del sistema de la seguridad social y en las reformas. Hace un momentín Margarita ha explicado muy bien la reforma del año 21. Es que la reforma del año 21 es que no se toca nada en temas de digitalización. Se habla de la jubilación anticipada, la demorada, pero tenemos en cuenta para algo que todo ese proceso rompedor de las relaciones laborales no es que vaya a llegar dentro de unos años, es que ya está aquí y ya tiene consecuencias. No nos lo planteamos. ¿Es algo novedoso? Bueno, pues en parte. Tenemos ahí el profesor Goerlich, en un estudio muy bueno del año 18, si no recuerdo mal, ya aportaba referencias a estas cuestiones. Los organismos internacionales, la OIT, la Asociación Internacional de la Seguridad Social, el Parlamento Europeo, pues desde el año 2016 para acá, vienen diciendo hay que ajustar normativamente las cuestiones en el plano de la seguridad social a todo lo que tiene que ver con la robotización, la automatización, la digitalización. Hay que tenerlo presente. ¿Qué sucede? Pues que en todos ellos se hace referencia de una manera continua a los trabajadores de plataforma, a aquellas personas que desarrollan el trabajo de forma atípica, y ahí nos quedamos. En el ámbito interno, pues hemos tardado un poquito más en darnos cuenta. La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Pactos de Toledo, en octubre del año 20, en sus recomendaciones, introduce una nueva recomendación, la 20, tratada magníficamente por la profesora Sánchez Jurán en una monografía que tuve la suerte de coordinar. Aborda este tema de la digitalización en la seguridad social. Y lo hace en ese triple plano de encuadramiento, carrera de cotización o acción protectora. Y dice, bueno,
tema de encuadramiento, la relación laboral va a ser muy marginal, es muy esporádica. Tenemos que darle encaje en el sistema de la Seguridad Social. Tenemos que ver si va a ser régimen general o va a ser régimen especial de trabajo autónomo, pero tenemos que darle encaje. Tenemos que luchar contra el falso autónomo, tenemos que reflexionar sobre el trade, tenemos que darle una vuelta a determinadas cuestiones que están ahí un poco en la nebulosa, ¿no? La infracotización que trae este tipo de prestación de servicios, lógicamente, va a llevar aparejado un déficit de cobertura y, por tanto, ante ese déficit de cobertura, pues lo único que nos queda es potenciar los mecanismos no contributivos. A mí me gusta decir que me da la sensación que la Comisión de Seguimiento lo que tiene es una postura tecnonegativa o pésimo tecnológica, como queramos llamarla, porque dice, bueno, el proceso de la tecnificación, la robotización o la digitalización nos va a arrollar y entonces lo único que podemos hacer es dar prestaciones no contributivas, porque esto no va a haber manera de que con las cotizaciones sea sostenible. Y digo que son brazos caídos porque yo creo que sí que es posible. Carmen Viqueira lo apuntaba esta mañana, Margarita también, es que hay que actuarse en el campo de la cualificación profesional. O sea, es que nos tenemos que posicionar, es verdad que se ha hablado muchísimos años de hay que cambiar el modelo productivo, pero no se ha hecho. Pues debiera hacerse y nosotros debiéramos posicionarnos como una gran potencia de cualificación. La crítica es mucho mayor y en esto he reflexionado un poquito. ¿Por qué? Pues porque el error está en la base, el error está en la formación desde, iba a decir EGB porque ya soy un poquito más antiguo, pero la EGB ya no existe. El error está en las etapas de educación primaria, educación secundaria obligatoria. La manera de elegir los distintos itinerarios hacen que se ha equivocado. En temas de cuestiones de carrera de ciencias, no sé qué, hay un sesgo de género tremendo, hay un déficit importantísimo de personas que eligen una formación profesional o un grado universitario en esas materias por cuestión de género supermarcado. Claro, eso nos hace que no estemos muy bien posicionados y eso al final lo que se traduce es pues que claro, pues si la relación laboral va a ser intermitente de baja cotización, pues no nos queda más remedio que hacer prestaciones no contributivas. Claro, entonces, respondiendo a lo que yo he considerado la primera pregunta de mi exposición, ¿cuáles son los colectivos vulnerables? Las organizaciones internacionales o el Parlamento Europeo o la Comisión de Seguimiento los identifican en 3 grupos. Y dice, oye, con todo este tema, los colectivos importantes son los trabajadores de plataformas, las personas que trabajan en plataformas, los que prestan servicios en forma atípica y los falsos autónomos o las situaciones de pluriactividad o pluriempleo, porque al final esos son los colectivos. Y claro, yo creo que eso no solo son los colectivos, esos son parte de los colectivos, pero a esos colectivos les tenemos que añadir todos estos. Ya lo mencionaba al principio de mi intervención, las personas que están desplazadas del mercado de trabajo, aquellas personas que han venido desarrollando una actividad y que, por las circunstancias que sea, se muestran alejadas. Hay que reconducirlas, hay que recualificarlas, hay que darle la formación necesaria para poder incorporarlas al mercado laboral. Ese colectivo que se ve desplazado es un colectivo vulnerable y hay que ver el modo de protegerlos. Las personas que no tienen oportunidad de incorporarse. Hemos mejorado mucho en tasa de abandono escolar, hemos mejorado muchísimo, pero si vemos las cifras del año 13, 14, 15, nuestra tasa de abandono escolar era del 28, del 30%. Esa población va a tener muy complicado incorporarse a un mundo de trabajo tal y como lo estamos diseñando, tal como estamos avanzando que puede suceder. Y tenemos que darle un mecanismo de cobertura. Pero también hay que dar cobertura a aquellas personas que tienen un trabajo indefinido, un trabajo a tiempo completo, pero que prestan servicios en sectores
donde aparecen nuevos riesgos que hasta ahora no estaban contemplados. Porque trabajar con robots, podemos tener un accidente físico, oye, pero también puede ser muy estresante, ¿eh? Puede ser muy estresante. Y esos riesgos psicológicos que hasta la fecha pues, no teníamos contemplados, entonces yo creo que todo eso es muy importante que también lo identifiquemos como colectivos vulnerables a los que tenemos que prestar atención y a los que tenemos que dar cobertura. Enlazo con el punto 1 y el punto 2 que copio, pues no es plagio porque lo voy a citar inmediatamente al profesor Cabeza, al profesor Cabeza cuando menciona que desconexión digital es sinónimo de exclusión social. Tal y como se está desarrollando la actividad productiva, toda aquella persona que no sea capaz de adaptarse a los nuevos mecanismos de producción, robotización, digitalización, automatización, big data, como queramos llamarlo, va a quedar excluido. Y esa exclusión social necesita protección social. De estos grupos, como mencionaba anteriormente, no se dice nada, ni en los documentos internacionales, ni por la Comisión de Seguimiento, y lo que es mucho peor, ni en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Si nosotros vemos, son súper sugerentes los componentes, el enunciado de los componentes. El 15, conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue. El 19, Plan Nacional de Capacidades Digitales. El 22, Plan de Choque para la Economía de Cuidados y Refuerzo de las Políticas de Igualdad e Inclusión. El 23, Nuevas Políticas Públicas para un Mercado de Trabajo Dinámico, Resiliente e Inclusivo. O el 30, Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones. Pues ni en el 19, que habla de capacidades digitales, ni el de la economía de cuidados para la igualdad o la inclusión, ni en el 23 de nuevas políticas públicas, ni en el 30 de propiamente seguridad social. En ninguno de esos componentes se dice nada de estos colectivos. No son colectivos vulnerables. Identifica los tradicionales, las familias monoparentales, las mujeres, los jóvenes, no sé qué. Yo no sé si es que se nos ha olvidado o no somos plenamente conscientes de la trascendencia que va a suponer todo este proceso en la revolución de la prestación de servicios. Entonces, creo que a lo mejor mi breve exposición pues sirve un poco para eso, ¿no? Voy a correr un poquito más porque quiero dejar turno para el debate y voy a lanzar ideas, ¿no? Riesgos que aparecen en cuestión de teletrabajo y accidente laboral. Pues la profesora Carolina Gala describía muy bien, sí, o sea, muy bien el trabajo a distancia, todo esto está muy bien regulado, una norma, pero esto del accidente de trabajo seguimos teniendo la regla de siempre, artículo 156. El artículo 156 es que los que somos un poquito ya más mayores, pues sabemos que viene de antaño y que viene de antaño y de antaño y de antaño, ¿no? Entonces se adapta poco. No introduce ninguna regla nueva. Pero claro, tiene un componente diferente. Y es que cuando ese teletrabajo se lleva a cabo fundamentalmente en el domicilio, pues los rasgos tradicionales que mencionaba previamente de separación de los aspectos laborales de los personales, pues se difuminan. Y entonces pues nos podemos hacer muchas preguntas, muchísimas preguntas. Si yo estoy teletrabajando, cualquiera de nosotros teletrabajamos, porque afortunadamente en el ámbito universitario pues hacemos mucho teletrabajo. Si yo estoy trabajando, pero hago una pausa para tomar un café y tengo un problema, eso es contingencia profesional o contingencia común. Y si en lugar de tomar un café he bajado a poner la lavadora, y si en lugar de poner la lavadora simplemente me he acercado a la cocina para tomar un tentempié, entonces todo eso se mezcla. Todo eso se mezcla. Y no tenemos ninguna regla más allá del artículo 156 y toda la doctrina que hay. Que hay una doctrina riquísima, jurisprudencial, pero claro, ya sabemos qué sucede con la doctrina, que es tan apabulladora, que es complicado. Entonces nos podemos preguntar qué origen tiene esa contingencia. En materia de presunción de laboralidad, ¿qué entendemos? Sí. Entonces voy a correr ya. ¿Qué entendemos?
¿el vestidor entra o no entra? ¿La cocina entra o no entra? ¿El garaje entra o no entra? Mi postura, y ya con esto voy dando posicionamientos. Creo que sí, la jurisprudencia ha entendido en cuanto al lugar de trabajo una lectura amplia. En cuanto al tiempo de trabajo, ¿solo el tiempo estricto que aparece reflejado en el acuerdo de teletrabajo o podemos ser un poquito más amplios? Bueno, pues yo aquí soy restrictivo, una de cal y otra de arena. Solo el tiempo de trabajo. ¿Por qué? Pues porque la jurisprudencia ha venido entendiendo que sí, que la pausa de bocadillo o el carácter previo, pero con restricciones, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí me posiciono que el lugar de trabajo con amplitud, de una manera más generosa, pero en cuanto al tiempo de trabajo, más restrictiva. Temas de radiaciones electromagnéticas, pues que es algo pues, que hace años pues, no se podía plantear, pero que ahora ya existe. Nosotros tenemos portátil, teléfonos en 1000 sitios diferentes. La jurisprudencia no ha tenido ningún problema en incorporarla como prestación en el acervo prestacional. ¿Qué sucede? Que en la mayoría de los casos lo hace como enfermedad común. ¿Por qué? Porque los efectos que derivan de las radiaciones, el cansancio, náuseas, normalmente van a aparecer aparejados a otro tipo de sensibilidad. Entonces dice enfermedad común. ¿Son los únicos casos? No. Hay otro tipo de casos. Hay muy poquitas sentencias que dicen, bueno, deriva de contingencia profesional aplicando la doctrina de el inicio relevante o preponderante en la causa del accidente. Claro, a mí esto me lleva a preguntarme si en los casos de radiaciones electromagnéticas puede haber una incapacidad total. Hay sentencias que lo reconocen, pero a mí me lleva a preguntarme, oye, ¿hay actualmente un puesto de trabajo que quede completamente ajeno a exposición de radiaciones electromagnéticas? Hombre, yo que soy de extremeño y soy de pueblo y soy de campo, pues claro, el pastor, pues a lo mejor no mucho, ¿no? Pero cuesta entender ahora puestos de trabajo que queden alejados. Y la dificultad de la aplicación de los apartados E y F del artículo 156.2. Otro problema, los nanomateriales. Es decir, bueno, la Agencia Europea tiene una máxima. Las nanopartículas son tóxicas y la toxicidad es inversamente proporcional a su tamaño. Muy bien. ¿Dónde están las nanopartículas? ¿En el puesto de trabajo o en todos los sitios? En todos los sitios. Hoy o ayer leía que tenemos microplásticos en no sé cuántos alimentos. O sea, ¿cuál es la causa de la contingencia profesional o común? Riesgos psicosociales. Bueno, son los clásicos, ¿eh? O sea, el estrés, el acoso. ¿Qué pasa? Que cambia la herramienta. Cambia la herramienta. Y como quedan difuminados los elementos entre laboral y personal, pues todavía se complica muchísimo más el cómo catalogarlo, clasificarlo. Trabajo a tiempo parcial exponencialmente crece muchísimo y si hay algo que tenemos claro es que la regulación no funciona. La regulación sobre el trabajo a tiempo parcial en materia de seguridad social no funciona. Ahí pongo 3 ejemplos. Desempleo, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Real Decreto del año 2018 en materia de jubilación, en materia de incapacidad permanente, y ahí tenemos la Ley General de Seguridad Social, cuando visitamos el artículo 249, 48, que aparece ensombreado, ¿no? En la página del BOE aparece ensombreado, ¿por qué? Con la notita declarados inconstitucional. Bueno, pues sabemos que no funciona. La reforma no ha cambiado nada del trabajo a tiempo parcial. ¿Qué creo yo que debería hacerse sobre el trabajo a tiempo parcial? Pues si hay un campo que ha estado muy marcado por la temporalidad, para mí, y quizás algunos sepáis, ha sido el agrario. Bueno, pues el agrario, esa temporalidad ha dado lugar a que tuviera un sistema de encuadramiento y un sistema de cotización singular. ¿Por qué no podemos exportar ese modelo de cotización por actividad y por inactividad del sector agrario también al trabajo a tiempo parcial? Tampoco inventó la pólvora. En el año 18 se hizo extensivo para los artistas. Entonces, ¿por qué no para ese trabajo a tiempo parcial poder ofertarle la posibilidad de cotizar al sistema y con eso mejorar base de cotización y asegurar carreras de aseguramiento?
el gestor de la Seguridad Social dirá, este chico está disparatado, ¿no? Eso, al final, si ya sabemos que el agrario es completamente deficitario, vas a exportar también el déficit de la Seguridad Social agraria a todo este campo. Bueno, pero como yo no gestiono, yo propongo. Desecharía el convenio especial. ¿Por qué? Pues porque es muchísimo más costoso y gente que trabaja poco y gana poco, pues difícilmente se puede permitir aportar 300 euros al sistema de la Seguridad Social, ¿no? Más allá, reforma de los coeficientes de parcialidad. O sea, vamos a ampliar el Real Decreto para desempleo del año 2018 para todo tipo de prestaciones, ¿no? Alta significa inicio del periodo de cotización, carrera de aseguramiento. Y en el texto escrito digo, bueno, ya tirados al barro, ¿no? Pues vamos a suprimir los periodos de carencia genéricos y específicos para las prestaciones vitalicias. Que claro que lo digo aquí, pero que también se ha dicho ya muchas veces para el colectivo femenino. Es que es una lacra súper importante que merma el acceso. Hay que hacer ajustes, claro. Entonces, si pedimos solo 5 años o solo llevamos 5 años cotizados, nos vamos a dar el 50% de la pensión. Pues se dará proporcionalmente, se hará el cálculo. Aquí ya vendrán los actuarios y nos complicarán la norma y no entenderemos ningún número, pero se podría hacer numéricamente. Trabajo por cuenta propia. El debate ya está clarísimo. El profesor Goerli, permíteme que reitere, lo dice. Se han hecho muchas reformas sobre el trabajo autónomo, pero el concepto sigue siendo el mismo. Y el modelo de prestación de servicios actualmente, pues hay que ajustarlo. Entonces, la ley de presupuestos este año, es verdad que hay la ley Rider, pero para un colectivo muy concreto, con lo que el problema del trabajo autónomo en plataforma sigue existiendo, o con la digitalización sigue existiendo. El trabajo a tiempo parcial, no, pues la ley de presupuestos dice, bueno, pues ya lo haremos al año que viene y tendremos otra ley de presupuestos que dirá que al siguiente. Yo me pregunto si la habitualidad sigue teniendo sentido. Ya, en el año 11, el requisito de la habitualidad, vuelvo a mi campo, se quitó para el agrario, para el trabajador agrario, eso de ser habitual y como medio fundamental de vida, se suprimió de la norma y la gente sigue trabajando en el campo y se siguen cotizando a la Seguridad Social y no es un elemento entrañable. Entonces, podríamos plantearnos quitar el requisito de la habitualidad en el trabajo autónomo porque la Ley 6/2017 y todas esas herramientas que Margarita apuntaba de la sede electrónica y del sistema red nos permite darnos de alta y de baja de una manera sencillísima. Porque si yo desarrollo una actividad por cuenta propia, yo no puedo tramitar un alta, puedo tramitar una baja, que la Seguridad Social, mediante la liquidación, me haga el cargo correspondiente en mi cuenta. Y ese tiempo que tengo, no soy capaz de entender por qué me permiten que durante 4 veces al año pueda hacer y bajar y no pasa nada, pero que no lo puedo hacer 100 veces al año o 50 veces al año, ¿no? Y enlazo con la cotización. Bueno, pues ahí tenía una referencia a los ingresos reales, que viene de antaño, viene del año ya 2011. El documento Coalición Progresista, PSOE, Unidas Podemos lo reiteraba. La Comisión del Pacto de Toledo del año 20 vuelve a incidir. Todas las organizaciones de representación de autónomos insisten sobre la medida. Conocemos lo que viene en prensa. 13 tramos. Pues muy bien. Eso no, para mí, eso no son ingresos reales. Eso es una cotización tarifada igual que en otros regímenes o en otros sistemas de seguridad social. Que es muy complicado, es que entramos con lo fiscal, es que entramos con Hacienda y que ya terminó. Entonces, eso es muy complicado, pero no son ingresos reales. Entonces, es verdad que muchas propuestas dicen, oye, pues quien tenga unos ingresos, ya termino, de verdad, quien tenga unos ingresos mínimos de menos de 600 euros, pues que tengan una cotización tal. Vuelvo y enlazo con el trabajo a tiempo parcial. ¿Por qué no le ofrecemos un convenio especial ad hoc para personas que tengan unos ingresos reducidos? Pero no para quien gana menos de 600 euros, porque entonces para el agrario tenemos que la base mínima de cotización a la que le aplico ese porcentaje del 11,50 son 1.166, para la propuesta del trabajo a tiempo parcial, pues unifiquemos, ¿no? Y que tengamos un criterio. ¿Para qué? Pues para conseguir que las personas tengan una carrera de aseguramiento amplia y una base de cotización. Y ya, lo último es
Carmen lo ha mencionado antes, todos esos colectivos que yo identificaba como vulnerables, personas que quedan desplazadas, personas que no tienen posibilidad de incorporarse. Tenemos ahí el desempleo contributivo, que no nos sirve porque pide carrera de cotización y no van a acceder. Tenemos desempleo asistencial, y esos desempleos asistenciales, pues tenemos no sé cuántos modelos de desempleo asistenciales, la renta activa, el subsidio extraordinario, el PRODI, el PRODA, el Prepara, lo que queramos. Yo, para mí, ¿qué haría? Tenemos una regla magnífica que es el ingreso mínimo vital. Vamos a trabajar todo hacia el ingreso mínimo vital, que todas las prestaciones no contributivas se dirijan al ingreso mínimo vital. Yo propongo, Jaime, luego ya quien tenga que tomar la decisión, vayamos, reconduzcamos, dirijamos, porque creo que puede ser una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque no enlazamos tanto a la prestación de servicios como a la necesidad económica o a la necesidad vital que podamos tener cada uno de nosotros. Termino dando las gracias y siento lo atropellado de la charla y termino. Bien, muchísimas gracias a los ponentes por estas brillantes intervenciones. No tenemos mucho margen de debate, pero sí unos 4 o 5 minutos, para que aquellos que quieran hablar, ¿no? Yo, mientras alguien se lanza, ¿no?, sí que quisiera hacer una pregunta, ¿no?, sobre todo por lo sugerente de los temas y cómo lo han abordado, tanto Margarita como Javier. Y además al hilo de la delimitación de concepto amplio de jubilación activa que has mencionado. Me voy a referir ahí. Y me voy a referir porque nosotros como colectivo, también somos un colectivo, no nos ocupamos y preocupamos de nuestra jubilación. Y además estamos sometidos también a procesos de digitalización imparables, tanto en la investigación, en la docencia y en la gestión. Y estamos también en un momento constituyente de un nuevo marco regulador de nuestras relaciones con la universidad. Yo me gustaría preguntar en este contexto, en esta sala, ¿no?, y con los ponentes tan brillantes y expertos en la materia, si podríamos avanzar que los profesores universitarios, o demandar o reivindicar, pudiéramos ir a una jubilación de edad forzosa como jueces y fiscales a los 72 años y no a los 70. Dentro de este marco de... es forzosa, no es... o sea, forzosa 72, la voluntaria no se tocaría, ¿no? A mí me gustaría, bueno, abrir el debate, tanto aquí en la mesa, que respondan los ponentes o también los asistentes que tienen una calidad, ¿no?, científica de excelencia en la materia y, por tanto, sí que me gustaría saber la opinión. Bueno, a mí lo que me parecería ideal es que pudiera ser anticipada y con incentivo. Eso no puede ser, Margarita. Hemos dado lo mejor. Bueno, es verdad que esto en el Poder Judicial y en Fiscalía se ha establecido, se pasó de 70 a 72. Aquí lo que quiere Europa, debido al envejecimiento activo, y qué culpa tenemos nosotros de haber nacido en el momento del baby boom, quieren que entremos al paraíso trabajando. No sé cuánto tienen ustedes de cotizado, pero yo me voy aproximando a los de los 46. Y muchos de los que están aquí también, que yo los conozco desde hace tiempo. Quiero decir que, a ver, la realidad actual del acceso al mundo de la universidad es muy diferente de la realidad en términos de relaciones de trabajo, de proceso de funcionarización y de cotización a la seguridad social primero y al régimen de clases pasivas después. Lo que sí entiendo es que las cohortes jóvenes de la universidad están entrando con unos sistemas muy precarios de acceso a la carrera académica y que eso tiene un impacto en el sistema de seguridad social.
Es probable que en el futuro todo esto se revise y las cotizaciones de 46 años pasen a ser una rémora de un pasado remoto donde la gente trabajaba todo eso. Pero no creo que haya bases objetivas, porque hay otros elementos, puede ser profesor honorario o profesora honoraria, puede ser emérita, en fin, hay otras vías, pero retrasar la edad de jubilación, subiendo el tope, porque ya es forzosa, de 70 a 72, yo en estos momentos de verdad tendría que tomarme una pastilla, porque ya me siento cansada. Bien. Bueno, que hable el público cualificado. ¿Hay alguna palabra tomada? Cristóbal. Sí, bueno. No sé si entrar en esa polémica, pero yo creo que María José ha hecho una pregunta muy interesante. Y yo plantearía un tema, la semana pasada o hace 2 semanas hicimos un seminario en Málaga sobre este tema, porque tiene que ver, ¿sabemos cuál es la edad legal ordinaria de jubilación del profesorado? ¿Es 65 o es 70? Por una sencilla razón, 70. Para los que estén En la régimen. frontera, es aplicable, tanto la pregunta, ¿es aplicable el cheque de 12.000 euros para aquellas personas que están en el máximo de cotización conforme a la nueva jubilación demorada? Porque puede ser muy atractivo el que aquellas personas que en vez de jubilarse a los 65 se jubilen a los 70. No entro en esa cuestión que, bueno, habría que plantear si hay que intervenir en la edad o no. Pero con la reforma del año 2015 que se hizo en el Estatuto del Empleado Público, no queda claro, lo dejo ahí, no queda claro que la edad legal ordinaria del profesorado universitario sea 70. Como la ley dice que es a partir de la edad ordinaria de la ley, eso quiere decir que todas aquellas profesores, profesoras que estén en la frontera y que pasen de 65 a 70 podrían disfrutar de ese cheque, que haciendo cálculos puede ser muy atractivo y que creo que el Ministerio no ha tenido en cuenta porque no pensó en el afanoso y afanado profesorado universitario. Que para uno efectivamente está muy lejos y para otro, aunque te recuerdo que sí que se puede jubilar uno a los 60 años sin penalización, los más mayores que somos del mutualismo. Sí, de clases pasivas. Exactamente. Se siente